Hola, hola, mi nombre es José Luis. Si no tienes tiempo para leer, escucha. Así me encuentras en la plataforma de YouTube. Creamos contenido en audiolibros y Biblias para aquellas personas que mientras hacen una fila, se desplazan o realizan otra clase de actividad y no pueden leer, disfruten a través de nuestro material. Suscríbete en la parte inferior, comenta y comparte con nuestros enlaces con las personas cercanas. Gracias. Éxodo 1:10, traducción lenguaje actual. Los egipcios esclavizan a Israel. Capítulo 1. Cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias y eran un total de 70 personas. José ya vivía en Egipto. Pasado el tiempo murieron Jacob, José y todos los que habían llegado a Egipto. Pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestra parte y serán nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones, pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo de los egipcios que sentían frente a los israelitas, que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. El rey ordena matar a los niños israelitas. Había en Egipto dos mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Sifrá y la otra se llamaba Puá. Las dos eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo o mátenla. Pero Sifrá y Puá respetaban a Dios, así que no obedecieron a las órdenes del rey. Entonces el rey las mandó a llamar y les preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños? Las dos mujeres le respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias. Al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos, ellas solas, sin nuestra ayuda. Como Sifrá y Puá honraron a Dios, Él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como las israelitas seguían haciéndose más numerosas, el rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. El nacimiento de Moisés. Capítulo 2. Un hombre y una mujer se casaron. Los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, la tapó las rendillas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él.
Más tarde la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientes, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientes que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima y sorprendida gritó: «¡Es un niño israelita!». En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: «¿Quiere su majestad que llame a una israelita para que alimente y cuide al niño?». Y ella le contestó: «Anda, ve a llamarla». La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo: «Llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te lo pagaré». La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir «yo lo saqué del agua». Moisés huye de Egipto. Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos lados, como vio que nadie lo observaba, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente Moisés volvió a salir y al ver que dos israelitas estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro: «¿Por qué le pegas a uno de tu propio pueblo?». Aquel le respondió: «¿Y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo: «Seguramente ya se supo que maté al egipcio». En efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Poco después llegaron 7 muchachas a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. También llegaron unos pastores y les dijeron a las muchachas que se fueran de allí, pero Moisés les defendió y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas llegaron a su casa, su padre les preguntó: «¿Por qué volvieron tan temprano?». Ellas le respondieron: «Resulta que un egipcio nos defendió de unos pastores. Y no solo eso, sino que también sacó agua del pozo y dio de beber a nuestros ganados». «¿Y dónde está?», les preguntó su padre. «¿Por qué lo dejaron solo? Vayan, invítelo a comer con nosotros». Durante la comida, Jetro invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos y aceptó tiempo después. Jetro dejó a su hija Séfora que se casara con Moisés. Cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés le puso por nombre Gersón, que quiere decir extranjero, pues dijo: «De aquí soy solo extranjero». Dios se preocupa por los israelitas. Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de su arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba, y dijo: «¡Qué extraño! Voy a ver por qué no se quema ese arbusto». Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: «¡Detente, Moisés!». Moisés contestó: «¿Qué pasa, Señor?». Dios le dijo: «No te acerques más. Quita las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole:
Ya sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder de los egipcios. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante el rey y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le contestó, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, para que sepas que yo soy quien te ha enviado. Voy a darte una señal después de que hayas sacado a los israelitas. Todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió, pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, me ha enviado a ustedes a libertarlos, seguramente van a decirme, a ver, dinos, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó, diles que soy el Dios eterno y que me llamo Yo Soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo soy su Dios y aparecí ante ti, y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Yo sé que los jefes te harán caso, así que tú y ellos representan al rey de Egipto y le dirán, nuestro Dios ha venido a encontrarnos. Queremos que su majestad nos deje ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días. Allí adoraremos a nuestro Dios y presentaremos ofrendas. Claro, yo sé que el rey no va a dejarlos ir, pero lo obligaré a hacerlo. Usaré mi poder y haré cosas increíbles con las que destruiré a los egipcios. Solo entonces los dejará ir. Además haré que los egipcios les hagan muchos regalos. Así ustedes no saldrán de Egipto con las manos vacías. Todos los israelitas irán a ver a sus vecinas egipcias y a las que vivan con ellas, y les pedirán joyas, plata y oro. También les pedirán ropa y con ella vestirán a sus hijos y a sus hijas. Las egipcias no les negarán nada. Así los egipcios se quedarán sin nada de valor. Capítulo 4. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo, ahora extiende tu mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en vara. Entonces Dios le dijo, haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí y que soy el Dios de sus antepasados. Pero si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete tu mano en tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así y cuando sacó la mano, vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo, vuelve a meter tu mano, entra a la ropa, y Moisés obedeció. Cuando la sacó, vio que ya estaba sana. Y Dios le dijo, si después de ver estas 2 señales no te creen ni te obedecen, ve al Nilo, saca agua de allí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar siempre, y no sé hablarlo muy bien. Se me traba la lengua, y por eso nadie me va a hacer caso.
Este problema lo tengo desde muy niño. Dios le contestó, escucha, Moisés, soy yo quien hace que hables a quien no hables. Soy quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Dile a Aarón todo lo que te he dado y todo lo que te mando decir, para que él se lo diga al pueblo por ti. Y en ese orden hablarás con Aarón, así como tú hablas en lugar mío. Yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben de hacer. Toma la vara que está en tu mano y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Moisés volvió entonces a donde estaba su suegro Jetro y le dijo, déjame regresar a Egipto, quiero ver si todavía siguen con vida los israelitas. Jetro le dijo, vete tranquilo, espero que te vaya bien. Moisés regresa a Egipto. Moisés todavía estaba en Madián cuando Dios le dijo, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que quieren matarte. Entonces Moisés montó en un burro a su esposa y a sus 2 hijos, y emprendió el camino de regreso a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios que él le había dado. Ya Dios le había dicho, cuando llegues a Egipto, haz delante del rey todas las maravillas que te he ordenado hacer con la vara. Yo haré que el rey se ponga terco y no deje salir a tu pueblo. Entonces tú le dirás, de mi parte, yo soy el Dios y amo al pueblo de Israel. En ese orden, déjame ir fuera para adorarle. Por eso te he ordenado que lo dejes salir para que me adore como lo has dejado ahora y no quitarte la vida a tu primogénito. En el camino de Egipto, a Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche, y allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo, y luego con el pedazo de piel le cortó y le tocó los genitales a Moisés, y le dijo, con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Moisés y Aarón hablan al pueblo. Dios le dijo a Aarón, ve al desierto para recibir a Moisés. Aarón fue entonces por la mañana al monte de Dios. Al encontrarse con Moisés, lo saludó con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las señales grandes y terribles que Dios le había ordenado hacer en Egipto y todo lo que le había mandado decir. Después los dos fueron a reunirse con los jefes de Israel y Aarón les contó lo que Dios había dicho a Moisés, quien por su parte hizo delante de ellos las señales que Dios le había dicho que hiciera delante de ellos. Los israelitas le creyeron a Moisés, y cuando oyeron que Dios había ayudarlos, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. Moisés y Aarón hablan con el rey de Egipto. Capítulo 5. Después de haber hablado con los israelitas, Moisés y Aarón fueron al rey de Egipto y le dijeron, el Dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad. Deja a mi pueblo Israel que vaya al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el rey contestó, ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejarlos ir a ustedes que se vayan. Moisés y Aarón le dijeron, pues Él es nuestro Dios y ha venido a ayudarnos. Tenemos que ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y presentarle allí nuestras ofrendas. Si no lo hacemos así, tal vez nos castigue con alguna enfermedad y no nos haga morir en la guerra. Pero el rey les contestó, mejor vayan a trabajar y miren cuánta gente están distrayendo. Ese mismo día el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo, ya no les den la paja a los israelitas
para los ladrillos que tienen que hacer. Déjenlos que vayan ellos y recójanla. Pero exíjanles que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes. Por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Ustedes háganlo trabajar más todavía. Manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Los capataces y los jefes de trabajo fueron a decirle a los israelitas: el rey de Egipto nos manda a decirles que ya no vamos a darles paja para los ladrillos, sino que ustedes tienen que ir a buscarlas y recogerla donde puedan, pero deben entregársela a la misma cantidad de ladrillos de siempre. Los israelitas se quejan ante el rey de Egipto. Los israelitas recogieron todo Egipto en busca de hierba seca para usarla en lugar de la paja que antes les daban. Los capataces les decían: apúrense, cada día tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les daba la paja. Pero como no podían hacerlo, los capataces golpeaban a los jefes israelitas que habían puesto para vigilar el trabajo y les decían: ya van 3 días que no han entregado la misma cantidad de ladrillos. Entonces los jefes israelitas fueron a quejarse ante el rey y le dijeron: ¿por qué nos trata así su majestad? Su gente no solo nos exige que hagamos ladrillos, sino que ni siquiera nos da paja y para colmo nos golpea. Si no estamos entregando la misma cantidad de ladrillos, es por culpa de ellos. Pero él les contestó: haraganes, son unos haraganes. Me piden que los dejen ir a adorar a su Dios, pero los que quieren es dejar de trabajar. Así que regresen a su trabajo y aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Esta respuesta del rey significa un gran problema para los jefes israelitas. Así que cuando encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos afuera, les dijeron: que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes les han dado un pretexto para que nos maten. Entonces Moisés les reclamó a Dios: Dios mío, ¿para esto me enviaste? ¿Solo para hacer sufrir a tu pueblo? Desde que vine a Egipto y le dije al rey tu mensaje, no ha dejado de maltratar a tu pueblo. Sin embargo, todavía no nos has liberado. Capítulo 6. Dios le contestó: de tal modo voy a castigar al rey de Egipto que él mismo les pedirá que abandonen su país. Yo soy tu Dios, tus antepasados me conocieron con el nombre del Dios Todopoderoso, pero no por mi verdadero nombre, que es Yo Soy. Yo me comprometí a darles el país de Canaán, donde antes vieron como extranjeros y ahora han escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios. Me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Así que ve y diles a los israelitas que yo soy el Dios. Los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Y los llevaré al país que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así será que yo fui quien les abrió su esclavitud en Egipto, y serían de mi pueblo, y seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque yo soy el Dios de ustedes. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados con tanto trabajo que no le hicieron caso. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile al rey de Egipto que te deje salir de su país y a los israelitas. Moisés contestó: si ni siquiera los israelitas me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, soy muy torpe para hablar. Entonces Dios le dio instrucciones precisas a Moisés y a Aarón. Tenían que hablar con el rey de Egipto y con los israelitas, y también sacar de Egipto a su pueblo. Las familias israelitas. Los jefes de las familias israelitas fueron los siguientes: de las familias de la tribu de Rubén: Hanoc, Falú, Esrón, Carmí. De las familias de la tribu de Simeón: Gemuel, Jamín, Joab, Jaquín, Zoar, Saúl, hijo de una mujer de Canaán. De las familias de las tribus de Leví: Gersón, Keat, Merari. De los hijos de Gersón: Libni, Sibmi.
De los hijos de Kemat, Anran, Ishar, Hebrón, Uziel. De los de Merari, Mali, Musi. De los hijos de Anran y de Jocabet, Aarón, Moisés. De los hijos de Isaacar, Coré, Nefec, Sacri. De los hijos de Uziel, Misael, Elzafán, Sitri. De los hijos de Aarón y de Elisabema, Nadab, Abiú, Tamar. Eleazar. De los hijos de Coré, Asir, Elcaná, Abisab, Leví. Vivió 137 años. Abraham también vivió 137 años. Sus hijos Aarón y Moisés son los mismos que recibieron de Dios la orden de hablar con el rey para sacar de Egipto a los israelitas. Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Aminadab y hermana de Naasón. Eleazar se casó con una de las hijas de Futiel y tuvo con ella hijo al que llamaron Finehas. Dios habla con Moisés en Egipto. Cuando Dios habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy tu Dios, ve y dile al rey de Egipto todo lo que yo voy a decirte. Pero Moisés respondió: El rey de Egipto no va a hacerme caso, pues es muy torpe y en este caso no puedo hablarle. Capítulo 7. Entonces Dios le dijo: Ante el rey de Egipto tú serás mi representante, y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene que te diga. Y luego se lo repetirá al rey de Egipto para que deje salir de su país a los israelitas. Él no les hará caso ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco. Pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto, que él los dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo Israel, y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo como Dios se lo había ordenado, y cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Moisés y Aarón hablan con el rey de Egipto. Dios les dijo a Moisés y Aarón: Cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara, y todas las varas se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se comió las otras, y a pesar de esto el rey de Egipto se puso más terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. Los 10 castigos. Primer castigo: el agua se convierte en sangre. Dios habló con Moisés y le dijo: El rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar ir a mi pueblo Israel y para que se vaya de su país. Así que toca la vara que se transforme en serpiente y ve y encuéntrate con él mañana temprano. Cuando vaya al río Nilo, allí le dará este mensaje: El Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envió a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorar al desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpeo el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos y arroyos y algunos depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirá en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre.
Los peces del río se murieron, y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beber. Todo el país se llenó de sangre. Tal como Dios lo había dicho, al rey se puso terco, y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso. A Aarón y a Moisés regresaron a su casa. Los egipcios no podían beber del agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después golpeó el agua del río Nilo. Segundo castigo: las ranas llenan el país. Capítulo 8. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve a hablar con el rey de Egipto y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adoren. Si no les deja ir, les van a decir: yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo y en el palacio del rey y en las casas de sus consejeros y de todo su pueblo. Se meterán en sus habitaciones y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde amasan su pan. Moisés fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y la extienda sobre los ríos, arroyos, lagunas, para que salgan ranas y llenen todo Egipto. Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto, y de allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios con su magia hicieron que salieran ranas del agua y que llenaran todo el país. El rey, por su parte, mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pídanle a su Dios que quiten las ranas, porque ya no las soporto. Si lo hace, yo dejaré ir a su pueblo Israel para que vaya a ofrecer sacrificios. Moisés contestó: muy bien, su majestad. Ahora dígame, ¿cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo? Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así será, dijo Moisés. Mañana mismo se irán y se quedarán solo en el río. Ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey. Luego Moisés le rogó a Dios que alejara del rey las ranas que había mandado. Dios lo hizo así, y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso aún más terco y no dejó salir a los israelitas. El tercer castigo: el polvo se convierte en mosquitos. Entonces Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que golpee con su vara el polvo del suelo de Egipto para que éste se convierta en mosquitos. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo. Al instante todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron: Dios está haciendo todo esto. Una vez más, todo sucedió como Dios lo había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Cuarto castigo: muchas moscas atacan a Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate mañana muy temprano y cuando el rey baje el río saldrás a su encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que vaya a adorarme. Si no lo dejas ir, yo enviaré muchas moscas para que los molesten a él y a sus servidores y a su pueblo. Todas las casas egipcias se llenarán de moscas y habrá moscas hasta el suelo. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré mañana mismo. Así sabrá el rey de Egipto que Dios de los israelitas está en su país. Y Dios cumplió lo que había anunciado. Envió muchísimas moscas que se metieron en el palacio del rey y en las casas de sus servidores. Todo Egipto se llenó de moscas y quedó arruinado. Al ver esto, el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren a su Dios, pero no salgan del país. Moisés contestó: no creo que debamos hacerlo.
A los egipcios no les gustará vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerles animales que para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a pedradas. Es mejor que vayamos al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y que de allí ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios tal como Él nos los ha ordenado. El rey contestó: no los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios, siempre y cuando no se alejen mucho y le pidan a su Dios por mí. Moisés dijo: en cuanto salga yo de aquí le pediré a Dios que mañana mismo aleje de Egipto las moscas, pero lo haré siempre y cuando su majestad permita de una vez por todas que mi pueblo vaya a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Moisés salió del palacio y le pidió a Dios que alejara del rey las moscas, y Dios así lo hizo. No quedó una sola mosca, pero al volverse, volvió a ponerse muy terco y no dejó salir a los israelitas el rey de Egipto. Quinto castigo: muere el ganado de Egipto. Capítulo 9. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los deja ir, haré que se enferme gravemente todo su ganado. Se enfermarán los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas. No habrá nada que los cure. Pero el ganado de Israel no le haré ningún daño. Así que de los animales de los israelitas no morirá uno solo. Mañana mismo haré que se enferme el ganado de Egipto. Al día siguiente Dios hizo todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera. Pero el ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente del rey de Egipto y envió a investigar. Pero aún así el rey siguió terco y dejó que los israelitas no se fueran a adorar a Dios. Sexto castigo: los egipcios y sus animales se enferman de llagas. Entonces Dios les dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando estén en su presencia, quiero que tú, Moisés, levantes tu mano y lances la ceniza al aire. La ceniza se convertirá en polvo fino y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto, hará que le salgan llagas en la piel. Moisés y Aarón tomaron la ceniza y fueron a ver a Israel. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire. La ceniza hizo que todos los egipcios y sus animales le salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas. Sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiera dejar salir a Moisés ni a Aarón, tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Séptimo castigo: Dios hace llover granizo sobre Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, el Dios de los israelitas, le ordeno que deje ir a mi pueblo. Vaya a adorarme, de lo contrario, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo. Y si lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todos en el país me conozcan. Dile que si insiste en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados como no se han visto en toda la historia de Egipto. Dile que ponga en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal y matará a todo lo que en este lugar esté seguro. Al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo. Además, guardaron todo su ganado en los establos, pero otros no creyeron ni dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta al cielo tu brazo para que llueva granizo sobre toda la gente, sobre el ganado y las plantas de Egipto. Con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo.
Al instante Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Nunca en toda la historia de Egipto se había visto algo parecido. Tan terrible era que despedazaba todo lo que encontraba a su paso. Y el lino y la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: debo admitir que esta vez he hecho mal. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que díganle que ya no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos. Moisés le contestó: voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra. Y en cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él y ya no habrá más truenos ni granizo. Esto lo haré a pesar de que ni usted ni sus consejeros respeten todavía a Dios. Moisés salió entonces del palacio de la ciudad y levantando los brazos le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó y el granizo dejó de caer, y los truenos ya no se escucharon más. Pero aun cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. Ante él, como sus consejeros se pusieron tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios había dicho que esto sucedería, y Moisés se lo comunicó al pueblo. Octavo castigo de los saltamontes: atacan los campos. Capítulo 10. Dios le dijo a Moisés: ve y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos, para mostrarles mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Así podrá contarles a tus hijos y a tus nietos todo lo que hice contra Egipto y cómo me burlé de ellos, para que sepan que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón se presentaron ante el rey y le dijeron: el Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle: ¿hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso? ¿Cuándo lo va a obedecer? Déjenos ir a adorarlo. Si usted no lo hace, mañana Dios enviará sobre su país una nube de saltamontes que cubrirá todo el suelo. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que ya han quedado después de la lluvia y del granizo. Llenarán todo el país de Egipto. Nunca los padres ni los abuelos de su majestad vieron algo semejante. Cuando Moisés salió del palacio, los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que se vaya con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? El rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: está bien, vayan a adorar a su Dios y antes díganme quiénes van a ir. Moisés contestó: debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor a nuestro Dios. Iremos todos nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey le dijo: ¡ah, sí, cómo no! Y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que los voy a dejar que se lleven sus niños y ustedes tienen la mala intención de escapar? Pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo y ordena para que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. Moisés obedeció y al instante Dios envió sobre el país un viento que desde el este sopló todo el día y toda la noche. Ese viento trajo la cantidad de saltamontes que a la mañana siguiente todo Egipto estaba cubierto de ellos. Nunca antes se había visto algo así en el país de Egipto. Ni el suelo podía verse. Los saltamontes se comieron todas las plantas y frutas que habían quedado después del granizo. Muy apurado, el rey llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme una vez más y pídanle a su Dios que nos quite esos saltamontes, porque nos están matando, o por lo menos que los aleje de mí. Moisés salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo
que un viento muy fuerte soplara desde el oeste. Y el viento se lo llevó a los saltamontes y los arrojó al mar. Todo Egipto quedó libre de saltamontes, pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Noveno castigo: la gran oscuridad. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Moisés extendió su brazo y durante 3 días todo Egipto quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar un paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las casas de Israel sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. Moisés le contestó: de ningún modo, también nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuántos sacrificios tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos a demás. También pues ustedes deben darnos más animales para ofrecerlos a nuestro Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Así que el rey dijo a Moisés: largo de aquí, y más te vale no volver a presentarte ante mí. Si vuelves por acá, mandaré que te mate. Moisés contestó: de acuerdo, jamás volveré a verte la cara.